En primer lugar, le voy a agradecer por estar aquí acogiéndose a esta audiencia, a este expediente, pese a que todas las condiciones eran inconstitucionales para realizarlo en este lugar. Eso da una perspectiva de la buena fe que hubo, y quiero pedir también perdón por las faltas de respeto a la investidura que se han dado en algunos diputados. Pues espero que el día de mañana el presidente que esté ahí sentado, sea el partido que sea, no tenga que someterse a gritos, interrupciones e improperios, y aprendamos a construir en democracia. A mí me queda un sinsabor con esta audiencia, presidente, porque con la laraca que se hizo de previo y con las publicaciones de un montón de compañeros que hace poco estaban sentados por acá, diciendo que ahora sí íbamos a saber toda la verdad, que ahora sí se iban a dar pruebas contundentes del espionaje y la barbaridad que hizo la UPAD, miembros de esta comisión, pero hoy viendo las preguntas vi más de lo mismo, no vi dato alguno diferente a los que hubo en las comparecencias de todos los testigos previos a su interpelación. Entonces, eso me satisface porque me deja claro que no hay un elemento extra que fuera a arrojar hoy datos que nos preocuparan en algún sentido, pero me preocupa hasta dónde puede llegar el nivel de algunos diputados de hacerle creer a la gente que tenían datos contundentes prácticamente para sacarlo hoy de aquí a usted como un responsable de violación de datos y de espionaje y demás, y aquí no lo pueden llegar a sostener. Entonces, eso me preocupa mucho. Pero como digo, me queda claro que no tienen pruebas de que hubo espionaje, no tienen pruebas de que hubo procesamiento de datos personales para ningún tipo de efecto de carácter electoral, no hubo secretismo. Usted mismo nos viene a decir aquí que 2 meses después de asumir el gobierno, le envía una nota a la Contraloría diciéndole que va a instalar esta unidad de datos, y no veo prueba alguna de que se le haya dado un seguimiento macabro a rivales políticos con alguna intención política de dañar alguna agrupación o alguna personalidad. ¿Qué sí veo? Veo una resistencia a la ciencia de datos, a la ciencia de la técnica, por 2 razones. Hay grupos integristas que están en esta tendencia mundial de negar la ciencia y negar el dato, y por supuesto que están presentes aquí también. Pero también a algunos no les sirve porque se les acabó el clientelismo, y no lo digo yo. Hay que revisar las declaraciones de Johnny Araya Monge en Diario Extra el 6 de julio del 2009, cuando decía que en las elecciones internas del PLN se usaron las bases de datos de programas sociales como Avancemos, IMAS, régimen de pensiones no contributivos, para llevar a las urnas con un papelito que decía que el que tenía el cheque luego iba a ser premiado. Y curiosamente, cuando uno chequea, ese año, justamente en el momento de la convención interna, el programa de IMAS en cuestión pasó de 17.200.000 a 1.930 millones. Entonces parece que sí hay una coincidencia con lo que decía Johnny Araya en ese momento y lo que pasó. Esto se viene a acabar con algo como la UPAD. Se acaba el clientelismo y se acaba la política social desordenada y desorganizada. Veo ánimo de conspiración, donde dicho sea de paso, ha sido vergonzoso lo que se ha dicho. Yo hago una pausa para pedir perdón a todas las personas judías de Costa Rica, de la comunidad judía, por ver el irrespeto de diputados hablando de que esto era parecido a la Gestapo. Si leyeran un poco de historia y supieran lo que fue la Gestapo, no se atreverían a dar esas declaraciones. No se atreverían como partidos democráticos a darlas. Pero ¿qué va a esperar uno si aquí hablaron de imperio nazi cuando el régimen nazi no fue un imperio? ¿Cómo va a esperar uno prudencia histórica con ese tipo de aseveraciones? Y veo también que el ánimo electoral está tan exacerbado que no importa golpear la democracia y la legitimidad social con el tal de colocar una tesis, sea esta pertinente o no. Y ahí, como politóloga, lo que veo es un debilitamiento de la democracia gravísimo. Hoy asomaron aquí 2 pruebas de eso que a mí me dejan consternada, y espero yo que se abra una investigación también. O sea, un diputado aquí viene y se confiesa que tiene datos confidenciales que solamente el Poder Judicial puede tener. ¿Cómo don Dragos Dolanescu va a tener acceso a datos privados de una investigación judicial? ¿Quién en la Fiscalía o en el Poder Judicial le filtró estos datos
viciando posiblemente esta investigación judicial, violando los derechos como ciudadano que tiene don Carlos Alvarado en la defensa, y yo espero a la Fiscalía dando la cara por este tema, y espero a todos los diputados haciéndolo, porque el hecho de que a un diputado de la República se le haya filtrado información confidencial de un proceso legal no es menor, no es menor, y eso sí está más parecido a ser próximo a una Gestapo que lo que tenemos aquí justamente. Estamos hablando aquí de confidencialidad de datos, y hay un diputado que claramente confiesa que violentó datos privados y datos personales. Pero también confirma... Diputada, así como usted ha pedido respeto, le voy a pedir que por favor mantengamos el tono que se ha mantenido aquí. No han existido ni gritos ni improperios, y que por favor podamos continuar con el mismo respeto al que usted también está llamando al orden. Diputada, no le he gritado a nadie. Bueno, tal vez sea que tengo el micrófono muy cerca, pero no he gritado a nadie. Sus compañeras sí gritaron, eso sí fue diferente. Yo, y el otro tema muy grave que veo acá, diputada, disculpe que la interrumpa, no sé si la diputada está pidiendo por el orden, pero aquí nadie ha gritado, y quiero que eso quede claro. Ok. Disculpe, diputada, voy a permitirme que ella termine para darle la palabra por el orden. Sí, bueno, nos equivocamos yo y las redes sociales, disculpe, diputada. El otro elemento grave aquí, y es hay una confirmación de que se quiere inventar un procedimiento jurídico inexistente. Esto es una comparecencia más de un expediente y de una investigación. En ningún momento hay en nuestro ordenamiento jurídico juicio político alguno, interpelación de este tipo a la figura del mandatario, ni una figura parecida al impeachment que se quiera aplicar. Y tanto por las declaraciones previas como por lo que hoy se ha visto aquí, queda claro que hay algunos diputados que sí querían convertir este tema en ello. Yo espero de verdad que todo esto se aclare, que si hubo alguna ilegalidad se resuelva, que si hay personas culpables de alguna ilegalidad o algún uso inadecuado de datos se sienten responsabilidades. Pero también espero que esta asamblea deje de lacerar la democracia y la estabilidad política de un país a contrapelo de réditos particulares. Le iba a hacer preguntas, diputado, pero por el poco tiempo, presidente, pero por el poco tiempo que me queda, lo que sí quiero reforzar es que yo no voy a entrar en verificar si el decreto es ilegal o no, porque como diputada no me corresponde, ni le corresponde a ninguno de los 56 diputados que me acompañan en este recinto. La Asamblea Legislativa no es competente para establecer la legalidad o no de un decreto. Intentar hacerlo sería una intromisión de poderes y un error en las competencias sobre las que nos juramentamos aquí el 1 de mayo del año 2018. Lo que sí ha quedado claro es que usted no pidió datos anonimizados, que usted no dio indicaciones de verificar datos de rivales políticos o contendientes electorales, que usted no pidió datos personales para redireccionar políticas públicas en favorecimiento de algún tipo de militancia o afinidad político-electoral, que usted no pidió datos para utilizar clientelismo y favorecer ciertas poblaciones a cambio de réditos electorales, como la denuncia esta que hacía don Johnny Araya en aquellas épocas, y que usted en ningún momento creó la UPAD con otro fin que no fuera sostener la ciencia y la técnica en la gestión de políticas públicas. Cosa que me acuerdo me repetía usted insistentemente como coordinadora de su plan de gobierno, cuando yo llegaba con avances y me decía: necesito verificar que esto sea conmensurable, que esto sea medible, que tenga indicadores y que tenga datos. Y me recordó y me dio la directriz varias veces, y por dicha la cumplí porque hoy está el sustento de ese plan de gobierno donde ahí lo dice, que en todas las políticas públicas íbamos a utilizar la ciencia de datos para poder identificar mejor beneficiarios, métodos y abordaje de la misma. Nuevamente gracias, señor presidente, y de verdad espero que el próximo presidente que le toque venir aquí tenga un poco más de respeto a la hora de ser interpelado y tenga un poquito más de consideración sobre los alcances constitucionales que le competen a esta asamblea. Gracias.